Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Señor, de que nos amas. No es un mito, no es una tradición, no es una leyenda. Señor, es una realidad. Porque tu palabra nos dice que tú nos amaste y entregaste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Y ahora, porque tú nos amaste primero, nosotros también te amamos. Y te damos gracias y te damos gloria, Señor, por estar con nosotros, por acompañarnos. Te bendecimos, Señor, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Bueno, este día vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y vamos a ver hoy el capítulo 6, versículos 16 al 34. Y lo he dividido. Esta es la primera parte porque es mucho, ¿verdad? Hay mucho que cubrir. Entonces, este día he intitulado este mensaje El verdadero pan de vida. El verdadero pan de vida, parte 1. Después de haber alimentado a 5,000 hombres, los discípulos abordaron un barco y zarparon hacia Capernaum. Jesús no subió con ellos, sino que se reunió con ellos más tarde esa noche. Las multitudes buscaron a Jesús la mañana siguiente, pero nos vamos a dar cuenta de que la razón no era espiritual, sino práctica. No estaban buscando a Jesús por razones espirituales, porque Jesús les había alimentado. Aquí Jesús comienza a enseñarles y a revelar verdades espirituales que harán que muchos ya no les sigan. Mas nos daremos cuenta del requisito del Padre respecto a la salvación de nuestras almas. Padre, ayúdame. Oramos por los diezmos y las ofrendas, que bendigas a los dadores alegres. Y Señor, que cuando abra mi boca la llenes tú. Ayúdame a predicar con unción, ayúdame a predicar con sabiduría y ayúdame a compartir tu palabra, Señor. De manera que muchos sean salvos, sean liberados, sean sanados y sean llenos del Espíritu Santo. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos a comenzar allí en los versos 16 y 18. Y dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Capernaum se pronuncia en hebreo Cafer Nachum, y es donde Jesús tenía su lugar principal de ministrar. Y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Entonces sus discípulos bajaron al mar, se fueron al mar, y aparentemente, según Marcos 6:45, Jesús los obligó a hacerlo. Hey, váyanse ustedes, yo no voy a ir con ustedes, más al rato voy con ustedes. Me imagino yo que los discípulos estaban diciendo, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo va a llegar con nosotros? ¿Va a tomar otro barco? ¿Qué va a pasar? Y ya había oscurecido cuando los discípulos salieron al lago. Y el viento comenzó a intensificarse, preparando el escenario para que Jesús ofreciera otra revelación de sí mismo. Acuérdense, miren, Jesús, hermanos, Yeshua hizo milagros, y claro, pues para el beneficio de las personas, sanar, levantar muertos y todo. Pero la razón primordial era para revelar quién Él era. Tenemos que comprender eso. Él estaba revelándose a través de sus milagros quién Él realmente era. Entonces, el lago, este lago, y algunas versiones dicen el mar, pero realmente es un lago, el lago de Genezaret.
El lago está rodeado de montañas escarpadas que crean un embudo, o sea, rodean así, está así como un embudo, por el cual masas de aire frío y seco se precipitan contra la cálida cuenca tropical situada más abajo. Entonces, arriba está frío, abajo está más caliente, y se juntan estas cosas y crean ráfagas de viento repentinas que pueden sorprender a los navegantes desprevenidos. En otras palabras, puedes ir tú en el mar de Galilea o el lago de Genesaret, como lo quieras llamar, y de repente se dejan venir ráfagas de viento que levantan unas olas impresionantes, ¿verdad? Y aparentemente esto es lo que pasó. Se fueron los discípulos en Jesús y Yeshua y comenzó se levantaron las olas, ¿verdad? Comenzó a soplar el viento muy fuerte. Verso 19-21 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, son como 2 o 3 millas, no estoy seguro cuántos kilómetros serían, a lo mejor de 3 a 5 kilómetros, no estoy seguro. Pero vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Imagínense esta situación. Van ustedes en el mar, hay mucho viento y de repente ven a un hombre que viene caminando sobre las aguas. Y tuvieron miedo, yo también me hubiera asustado, ¿verdad? Yo estuviera listo para darle con la rema del barco, de tanto miedo que tendría. Y tuvieron miedo, mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Entonces, este milagro, la quinta señal registrada por Juan, apuntaba a la divinidad de Jesús. Escuchen esto. ¿Por qué? Porque solo Dios podía caminar sobre el agua, calmar el mar y transportar sobrenaturalmente a los discípulos a su destino. 3 cosas. Caminó sobre el agua, calmó el mar y de repente los discípulos se encontraban en el lugar a donde debían ir, instantáneamente. La llegada instantánea de un destino a otro se le llama teletransportación o teletransporte. Y podemos ver también el ejemplo del evangelista Felipe. ¿Se acuerdan de esa historia? Que estaba evangelizando al eunuco y de repente Dios se lo llevó y apareció en otro lado. Y fue trasladado también sobrenaturalmente de un lugar a otro instantáneamente. Esto, he escuchado testimonios yo de personas que les ha sucedido esto. A mí nunca me ha sucedido, pero he escuchado testimonios de personas que van a un destino y de repente llegan allí. Y esto, hermanos, es porque Dios quiere, ¿verdad? No podemos andar nosotros deseándonos que estemos en otro lugar instantáneamente. No, estas son cosas que Dios hace y los hace para su propósito, ¿verdad? Y se dice, es que miren, muchas cosas, hermanos, que escuchamos, no las podemos probar. Pero he leído de personas que investigan que ya han descubierto la tecnología para la teletransportación. ¿Será? Pues yo no sé. Pero hay personas que lo dicen. Y ahí lo voy a dejar porque pues no hay manera para probar. Pero bíblicamente, Dios hace este tipo de cosas, ¿verdad? Que los hombres puedan duplicarlo, pues no sé. Bueno, vamos a seguir. (22 al 24) dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan
después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces, la multitud había visto que había una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Y supusieron que Jesús todavía estaba allí y lo buscaba. Entonces, imagínense ustedes que la gente te esté buscando constantemente y no puedas ir a ningún lugar sin que haya multitudes de personas buscándote. Pues eso pasó con Jesús, pero lo que me asombra de Jesús, hermanos, es que Jesús no los rechazaba, sino que los veía con compasión como ovejas que no tenían pastor y los ministraba y les hablaba. Versos 25 a 26 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, Rabí quiere decir maestro en hebreo, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ese español antiguo no soy muy bueno. Bueno, al leer los evangelios, nos damos cuenta de una característica de Jesús, que él nunca andaba con rodeos, sino que era muy franco con la verdad. Y aquí podemos observar que no les contestó su pregunta directamente, sino que les contestó con la verdad acerca de la razón de por qué le buscaban. ¿Verdad? Le digo, Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y les digo, ¿ustedes saben qué? Ustedes no me están buscando por ninguna otra razón porque quieren que les dé de comer. Es lo que les contestó Jesús. Y las personas tal vez pensaban que les iba a dar de comer otra vez, ¿verdad? Ahora, recordemos que Jesús Yeshua se describió a sí mismo como la verdad. La verdad es una persona. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, la verdad, el camino, la verdad y la vida es una persona y se llama Jesús, Yeshua. Él es la última verdad. Y a nosotros, los seres humanos, a veces se nos hace muy fácil decir mentiras, ¿verdad? A veces las llamamos mentiritas blancas. O sabes que no contestes y contesta no en la forma. O sabes que no, dile eso para que no se sienta mal. Se nos hace muy fácil, pero Jesús Yeshua no era así. El Señor no estaba preocupado de que la gente se ofendiera o que la gente se enojara. Él iba a decir la verdad. Y vamos a ver progresivamente al estudiar a este evangelio que a causa de la verdad muchos iban a abandonar a Jesús, a Yeshua. Verso 27 al 29. Entonces les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Aquí hay mucho que ver aquí. Les dice, no se esfuercen por el alimento, no se esfuercen por la comida, por lo físico. La impresión de que uno debe trabajar para obtener la vida eterna se corrige rápidamente cuando Jesús añade que el Hijo del Hombre se las dará. Entonces, el Hijo ofrece la vida eterna como un regalo.
Que el Padre haya puesto su sello sobre él significa que ha autorizado y autenticado al Hijo como el dador de la vida. En otras palabras, dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces, una de las doctrinas, una de las verdades más claras de la Biblia, hermanos, es que la salvación viene por creer en Jesús, en Yeshua, por fe. El trabajo o la obra lo hizo todo Jesús. Entonces, hay personas, desafortunadamente en estos días, que creen que sus buenos actos los van a salvar. Los testigos de Jehová, los mormones, muchas otras sectas, muchas otras cultas, creen que por sus obras se van a salvar. Hay personas que creen que si hacen más buenas obras que malas, eso los va a salvar. Y están totalmente equivocados. Es más, hay personas en las iglesias cristianas que están esmerándose por salvarse por medio de sus obras. Y hermanos, esto no es así. La Biblia es muy clara que el acto o el trabajo de la salvación lo hizo Jesús completamente. No le falta nada. Inmediatamente antes de morir, ¿qué dijo Jesús? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es quiere decir, está completo. Está finalizado. Se terminó, se acabó. En otras palabras, la obra de la salvación, el trabajo de la salvación, le pertenece completamente y exclusivamente a Dios. No puedes hacer nada, hermano, para salvarte a ti mismo. Y Efesios capítulo 2 y versos 8 y 9 es muy claro. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. A nosotros los hombres nos encanta gloriarnos por las cosas. Oh, ¿sabes qué? Yo tuve que ver mucho con mi salvación, ¿verdad? Yo hice esto, hice lo otro, y nos gusta darnos palmeaditas, pero la verdad, hermanos, es que sin Dios no podemos ser salvos. Sin Él no podemos llegar. Es muy claro, dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. Entonces, ahora la pregunta es esta. Viene la pregunta, ¿debemos hacer buenas obras? Claro que sí. Dios espera que hagamos buenas obras, pero no para salvarnos. Él espera que hagamos buenas obras porque somos salvos. Y Santiago escribió en su epístola que la fe sin obras es muerta. En otras palabras, si tienes fe verdadera, va a producir obras. Pero lo que tenemos que comprender es que esas obras no nos salvan. ¿Sí comprendes? Dios nos salvó para que hiciéramos buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos. Tenemos que, es como dicen por ahí que ponen el caballo antes que el carro. ¿Verdad? Están las cosas al revés. Entonces, la salvación es solamente por fe en Jesús, en Yeshua. ¿Verdad? Cuando su Espíritu Santo viene en nosotros, nacemos de nuevo, pasa esa regeneración, esa transformación, y entonces entramos al reino de Dios. Y ahora estamos listos para hacer buenas obras. Sí, hermanos, el Señor sí espera que hagamos buenas obras. Acuérdense de eso. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Pero tenemos que estar claros qué es lo que viene primero y que Dios, Jesús Yeshua, hizo la obra completa. Por eso dijo, un poco más.
Por eso dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Y Jesús les respondió algo que los ha de haber dejado pensando, ¿verdad? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces, el trabajo de la salvación, la obra de la salvación, le pertenece a Dios exclusivamente. ¿Para qué? Para que nadie se jacte. Hermanos, cuando entremos en la presencia de Dios, nadie va a poder estar, todos vamos a estar tirados ante su presencia, dándole gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por haber enviado a Jesús, a Yeshua, por haber sido crucificado, muerto y resucitado al 3 día por amor a nosotros. Entonces, toda honra y toda gloria le pertenece a Dios. Y sigue todo lo demás, bautizarse, vivir una vida santa, leer la Biblia, orar, hacer buenas obras en el nombre del Señor. Todo eso. Pero primero, la salvación viene por fe en Jesús, en Yeshua. Ahí es donde comienza todo. Arrepentirnos de nuestros pecados, decidir dejar nuestra vida vieja y ahora recibir a Jesús y Yeshua y vivir una vida nueva, una vida por fe en Él. Y eso es lo que estaba haciendo, se introdujo, hermanos, estaba haciendo milagros y luego presentándose a una nación religiosa, una nación que en gran parte creían que por mantener la ley de Moisés iban a ser salvos. Pero les dijo un secreto, no, dicen, la obra de Dios, la obra de la salvación, es de que crean en el que Dios ha enviado. Recibirlo a Yeshua como su Salvador. Vamos a seguir. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Ya habían visto que les dio de comer a la gente y un montón de cosas, pero ¿qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces, cuando Jesús dijo, crean en aquel a quien Él envió, la gente debió de haber entendido que afirmaba ser el Mesías, ¿verdad? Entonces pidieron una señal a pesar de haber presenciado el milagro de la alimentación de las multitudes. Existía una tradición según la cual el Mesías haría caer maná del cielo, tal como lo hizo Moisés. Entonces, es muy probable que la gente estaba esperando es que Jesús llamara pan del cielo y cayera maná del cielo para que comieran. Es muy probable que esta era la señal que ellos le estaban pidiendo a Jesús, a Yeshua, para que ellos creyeran que Él era el Mesías, por esa tradición que se pasaba entre los judíos. Y hay muchas tradiciones. Por ejemplo, una tradición es de que el Mesías, al que ellos están esperando, no es Dios. Simplemente va a ser un hombre de gran poder y gran carisma que los va a salvar de todo el mundo. Va a dominar al mundo, pero va a ser un hombre y ellos no creen que el Mesías es Dios. Por eso, hermanos, muchos judíos, incluyendo los de ahora, no reciben a Jesús, a Yeshua, porque no lo quieren recibir como Dios. ¿Sabían eso? Muchos, probablemente el problema más grande de los judíos recibir a Jesús, a Yeshua, es de que ellos no creen que Él sea Dios. No creen que Dios tiene un hijo. No creen que Dios mandó a Yeshua. Y por lo tanto, es un estorbo para ellos. Es un estorbo para los judíos porque ellos dicen, no, nuestro Mesías, el rey que vamos a coronar, Él no es Dios, es simplemente un hombre. Es todo lo que es. Y cuando nosotros les predicamos el Evangelio y les decimos, no, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Pues lo rechazan. No. El Mesías va a ser un hombre, va a ser un gran hombre, pero solamente va a ser un hombre.
Entonces, ese es un obstáculo. Y por eso, durante la gran tribulación, cuando el antimesías, el anticristo, se siente en el lugar santísimo del templo y demanda que los judíos y todo el mundo lo adore como a Dios, ahí van a decir, hey, este está loco, vámonos. Pero es porque ellos no creen que Jesús Yeshua es Dios. Ese es un gran problema. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Jesús Yeshua, por medio de sus milagros, se estaba revelando poco a poco. Hey, mira, solamente Dios puede hacer estas cosas. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Dios puede calmar el medio ambiente. Solamente Dios puede caminar sobre el agua. Solamente Dios puede levantar de los muertos, ¿verdad? Y se estaba revelando, pero la mayoría de las personas no quisieron creer en Él. Y aún en este día, hermanos, las personas no quieren creer que Jesús, que Yeshua, es Dios. Versos 32, 34 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Entonces, la multitud torció la verdad, pero Jesús los corrigió. El maná no había provenido de Moisés. Moisés no se los dio, sino que Dios se los dio. Además, Dios sigue dando el pan verdadero, es decir, la vida eterna. Entonces, si nos ponemos a pensar, hermanos, en el maná, fue un gran milagro. No me recuerdo cuántos millones eran. Israel eran entre 6 a 10 millones de personas que estaban en el desierto. Imagínense ustedes esto. Todos los días, Dios le daba de comer entre 6 y 10 millones de personas. Todos los días. Hombres, mujeres, niños, ancianos y animales. Todos los días Dios les daba de comer a millones en un lugar donde no había nada. ¿Verdad? No había agua, no había alimentos, no había nada. Y Dios le dio de comer a Israel por 40 años. Y cada día, cada mañana recogían lo suficiente para un día. Y el viernes recogían lo doble porque no debían trabajar en el sábado. Pero son toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de maná que Dios le dio a Israel y lo sostuvo en el desierto. Dice la Biblia que es la comida de ángeles. Y yo personalmente pienso que tenía propiedades medicinales, porque dice la Biblia que no se enfermaban de nada. Solamente cuando Dios los juzgaba, pero no se enfermaban de nada. Y lo que no comprendía Israel es que ese maná representaba a Jesús, a Yeshua. Que un día el pan de la vida iba a descender a la tierra para traer vida eterna a todo aquel que cree. ¿Ves? Es muy hermoso cuando estudiamos las Escrituras, cuando le pedimos a Dios que nos dé revelación, cuando estudiamos, ¿verdad? Las cosas que aprendemos de la hermosura. Pablo lo llamó las riquezas de la sabiduría de Dios, las llamó Pablo. Y cuando perdemos nuestro tiempo en este mundo, correteando tras dinero, correteando tras riquezas, correteando tras fama, correteando tras atención y todas las cosas que este mundo nos engaña, y no estamos en el tesoro, los tesoros de la palabra de Dios, nos perdemos tantas cosas, hermanos. Nos perdemos tantas bendiciones porque estamos escarbando por tesoros equivocados. Acá nos tiene el enemigo, ¿verdad? Unos esmerándose por ganar dinero, por hacerse ricos, otros por ganar fama,
otros por satisfacer sus propios deseos. Y el verdadero tesoro está en la palabra de Dios, en el pan de la vida, ¿verdad? En el que sacía y satisface nuestro corazón, ¿verdad? Se encuentra en el tesoro llamado la palabra de Dios. Y Jesús Yeshua les dijo, ¿saben que ustedes nomás vinieron aquí porque creen que les voy a dar de comer? Dice, pero no anden detrás del alimento físico que perece, sino que busquen el pan que desciende del cielo, búsquenme a mí. Y esta mañana, hermanos, el verdadero pan de la vida es Jesús, es Yeshua. Y debemos buscarlo con todo nuestro corazón, porque la hora es tarde. La hora es tarde. Y un día, muy pronto, Él viene por su iglesia, por su pueblo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Ya recibiste a Jesús como tu Salvador, Yeshua? Recíbelo. Es simplemente, reconoce que eres un pecador, pecadora. Decide dejar tu vida del pasado y entrégale tu vida. Pídele que entre a tu corazón y se haga tu Señor y tu Salvador y que te guíe. ¿Verdad? Guiamos a la gente al Señor y les decimos, ahora ora Jesús, ora Yeshua. Ponte a platicar con Él. Haz una relación con Él. Pídele que te dirija. ¿Qué es lo que quiere que hagas con tu vida? La hora, hermanos, es realmente tarde. Pero el pan de vida, Jesús Yeshua, sigue llamando. Estás apartado de Él, regrésate. Él te recibe. Regrésate antes que sea demasiado tarde. Mientras hay vida, está la gracia de Dios. Mientras tenemos vida, hay oportunidad. Y Jesús Yeshua dice que los que el Padre le mande, Él no los va a rechazar. No pierdas el tiempo, pues la hora es tarde, y regrésate al verdadero pan de la vida, que es Jesús Yeshua. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos, te adoramos y te exaltamos, te damos gracias. Señor, oro por las personas que me están escuchando. Si no te han entregado tu vida, derrama tu bondad en sus corazones para que ellos procedan al arrepentimiento. Si hay alguien enfermo, te pido que lo sanes. Alguien desanimado, que lo alientes. Y alguien se ha apartado de ti, Señor, que se regrese a ti con todo su corazón. Te lo pedimos todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Amén. Pues de pie. Baruch haba Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, su shalom. Dios les bendiga a todos. Si les gustan estos mensajes, por favor háganle like, compártanlos y suscríbanse y ayúdenos a propagar su palabra por todo el mundo. Dios les bendiga a todos. Shabbat shalom.